Bueno, buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a nuestra cuarta sesión del primer curso internacional de integración de pediatras de urgencias, organizado por la Asociación Peruana de Pediatría de Urgencias, APEU, de la cual reciban todos un afectuoso saludo. Mi nombre es Raúl Daza Arias, yo soy médico pediatra del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y tengo el honor el día de hoy de moderar la charla Pediatría de Urgencias, ¿dónde estamos y a dónde vamos? Para lo cual contaremos con la ponencia del doctor Javier González del Rey, que viene de Estados Unidos, y además contaremos con la experiencia y el apoyo del doctor Guillermo Con de Argentina como panelista. Y además a esta moderación nos acompañará la doctora Consuelo Luna, quien también es médico pediatra, al igual que yo, del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, quien cuenta también con una amplia experiencia sobre el tema. Recordemos que la especialidad de emergentología pediátrica es una especialidad relativamente nueva, recién reconocida, por lo que tengo entendido, en Estados Unidos desde el año 1991, y no es hasta el año 2006 que en México se inicia aquí en Latinoamérica. Y luego se van agregando algunos países como Uruguay, Paraguay, Argentina. En Perú se aperturó esta especialidad, pero la cual no se ha mantenido en el tiempo, ha sido su desarrollo bastante errático. Actualmente, la Sociedad Peruana de Pediatría ha aperturado el capítulo de emergentología pediátrica y recientemente se ha conformado esta asociación de APEU, que tiene como objetivo promover el desarrollo de la emergencia pediátrica en el país, brindando cursos como el que estamos teniendo ahora en las áreas de emergencia pediátrica. El doctor González del Rey el día de hoy nos va a hablar de la necesidad de la aparición de esta especialidad, del perfil del médico que debe atender esta emergencia pediátrica, del conocimiento que tiene que tener para poder discernir de una enfermedad grave, una enfermedad leve, de atender a un niño ansioso y a un familiar más ansioso aún. Y así también nos va a hablar acerca de las perspectivas futuras para el desarrollo de esta especialidad. El doctor González del Rey es médico de emergencia pediátrica, profesor de pediatría de la Universidad de Cincinnati, profesor de emergencia pediátrica del Hospital de Niños de Cincinnati, jefe de la sección de urgencias de la Academia Americana de Pediatría y presidente del programa de pediatría de los Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenido, doctor González del Rey. Os dejo para que puedas poner. A ver, antes que te vayas, Raúl, ¿me oyes? ¿Me escuchan bien? Sí, lo escucho, doctor. Bueno, adelante entonces. A ver, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer compartir y de vez en cuando poder hablar un poquito de español, porque la verdad que uno se cansa hablando inglés todo el día aquí. Primero quiero felicitarlo de nuevo por haber tomado el paso de empujar una especialidad tan importante como la de nosotros, como la urgencia pediátrica. Antes de... parece que tiene... Exactamente, pónganse en mute. Antes de empezar, quiero pedirles excusas porque sé que esto siempre pasa, que algo suena, aunque tengo el celular apagado, tengo el teléfono de la casa apagado, tengo todo apagado, siempre pasa algo en el medio. Y ahora les estoy pidiendo excusas. A ver, lo que yo voy a hablar hoy es un poquitín de historia. Se voy a explicar desde el punto de vista de Cincinnati. Este es el hospital, nosotros, el hospital, este es el complejo de hospital de niños, bastante grande. Este es la escuela de medicina, que queda de este lado que no se ve. Y le voy a hacer una frasecita que a través de los años me he dado el gusto de utilizarla mucho con mis estudiantes. Cada vez que me preguntan, profe, ¿qué es lo que es la emergencia pediátrica? Y para mí es el arte de abordar sistemáticamente lo desconocido, de controlar el caos de manera organizada para estabilizar, analizar posibilidades y tomar decisiones iniciales en el beneficio del paciente. Y eso para mí es la urgencia pediátrica. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el objetivo de la charla de hoy? Vamos a dar un poquito de la historia y vamos a ver los círculos que han ayudado a desarrollar la urgencia pediátrica en el mundo clínico, en el mundo académico y en el mundo educativo. Ahora, voy a crear ciertas controversias, voy a dar ciertas citas de errores que hemos cometido nosotros y otros países donde he trabajado muchas veces con ellos. Nada, estamos entre amigos y es para que no repitamos los mismos errores todo el mundo cuando estamos desarrollando algo nuevo. Se los digo porque por lo general en la mayoría de los países latinoamericanos en que he trabajado, esta sección de aquí, las sociedades y organizaciones, es lo primero que se forma. Y yo he aprendido mucho del norteamericano que si no se prepara la educación primero
y se establecen los controles de calidad, las sociedades no significan nada, por lo que no empiezan a caminar. En otras palabras, si no se tiene un fundamento para alimentar las sociedades y organizaciones relacionadas a la pediatría de urgencia, con unos buenos currículum y unos controles de calidad muy buenos, simplemente se le establece un nombre a una sociedad, pero no se hace una manera de seguir aumentando el número de participantes de esa sociedad. Entonces, ¿de dónde viene urgencia pediátrica? La emergencia en general, o sea, la emergencia general, no la emergencia pediátrica, en Estados Unidos por lo general empezó como su especialidad a desarrollarse en la época de los 1960, cuando la época de Vietnam, del politraumatizado, y se empezaron a ver una serie de cosas en el campo de batalla, en las cuales si no se abordaban los pacientes de una manera muy rápida, no había una sobrevivencia buena. Es en aquellos momentos que se empieza a hablar del shock, de las cargas de líquido, de las cargas de sangre, y empiezan a desarrollarse programas derivados de medicina interna para hacer urgencias de adultos, urgencias generales, perdón, no de adultos, generales porque incluyen niños también. La Universidad de Cincinnati da la casualidad que fue el primer programa certificado de urgencias generales. ¿Qué pasa? A medida del 1960 y vienen entonces en los 80 una pedida, una demanda de los padres y niños a que se analizara el sistema norteamericano. Me explico cómo era, que todavía es muy así. Los hospitales generales tenían médicos internistas o médicos que no tenían ninguna especialidad y los contrataban para cubrir la emergencia. En otras palabras, en aquella época, en 1960, eran las zonas más calientes, la emergencia de un hospital, con los personajes menos entrenados, quizás, por decirlo así, ¿no? Porque eran las personas que a lo mejor no tenían una residencia, no tenían un trabajo y se ponían a trabajar aquí a hacer guardias. Eso es muy común en nuestros países también. Entonces, ¿qué pasa? Se notó que los hospitales generales y los médicos generales entrenados en emergencia, en Estados Unidos el programa de entrenamiento de emergencia general exige 6 meses de educación en emergencia pediátrica, estaban bien preparados para emergencias generales, pero cuando se empezó a ver que el niño politraumatizado, el niño con enfermedades complejas, el niño que está grave, el niño en shock, el niño intoxicado, problemas sociales de abuso, el médico general de urgencia no tenía esa capacidad. Y empieza a hablarse en la época de los 80 de cómo crear el sistema de entrenamiento. Acuérdense de lo que habíamos hablado. No había ni la sociedad de urgencia pediátrica, sino que estábamos hablando de cómo crear el entrenamiento. Y en aquella época, cuando ustedes oyen de las personas como Steve Ludwig, como Dave Jaffe, Jim Seidel, que fueron los primeros, los pioneros que empezaron a desarrollar el concepto de que teníamos que tener una subespecialidad dentro de la pediatría que se concentrara en urgencias pediátricas. Claro, ese es un concepto que es muy difícil de aplicar, porque si tú tienes el concepto general de que una emergencia de niños es moco, catarro, bronquiolitis, deshidratación y neumonías, bueno, sí, es parte de eso, pero en realidad el entrenamiento de estas personas que se estaba formando no era solamente para eso, sino también para los otros que eran mucho más graves. Y da la casualidad que en la mayoría de los hospitales de niños, como ustedes bien saben, llegan los comunes y llegan los muy graves. Y en los muy graves es donde se necesita ese entrenamiento extra para poder aceptar y manejar esas derivaciones que vienen de los hospitales de comunidad, que vienen de cualquier otro lado. Entonces, a partir de eso, empieza el proceso de cómo crearse el programa, qué recursos y sistemas se necesitan y sobre todo cómo abordar las otras áreas que son de transportes y de servicios prehospitalarios para ver cómo se combina todo en el sistema de entrenamiento. Entonces, aparece por primera vez en el 1986-85 el Textbook de Pediatric Emergency Medicine, que es cuando empiezan a salir los primeros títulos. Y créanlo o no, el PALS, no el APLS, el PALS empezó por primera vez en la época del 1985. Me acuerdo yo, era residente yo en esa época y salió el PALS por primera vez. Y en aquella época fue que se habló por primera vez de lo que era una aguja intraósea, de lo que era un paciente en estado de shock, cuánto volumen que había que dar a los niños, etcétera, etcétera, porque antes éramos muy miedosos en eso. Una vez que se desarrollan los cursos de resucitación,
los currículums de lo que se necesitaba. Se habla entonces con las sociedades, y ahí vamos a utilizar muchas sociedades, el ACM que certifica el entrenamiento de todos los programas en Estados Unidos, la Academia Americana de Pediatría, que da el aval a muchos de estos programas, y el Board de Pediatría de Estados Unidos, que es el que certifica a todas las personas. Entonces, el currículo, una vez que se inicia la aceptación en los 1980 por ahí, de que había que entrenarse, se sientan una serie de personas y dicen, ¿qué necesita este médico extra? Aparte de su entrenamiento en pediatría. Porque acuérdense, estamos hablando de personas que terminaron pediatría, después les explicaré cómo hacen los médicos urgenciólogos, que terminaron pediatría y quieren hacer una subespecialidad, como lo haría un cardiólogo, como lo haría un endocrinólogo, como lo haría cualquier otro subespecialista en nuestro sistema de Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, la mayoría de los fellowships, a partir de 1987, 88, cambiaron de ser puramente clínico a ser clínico con academia. En otras palabras, había que hacer investigación. Y los currículums se convirtieron en currículums de 3 años. En esos 3 años se hacen muchísimas cosas. Yo le estoy dando un ejemplo ahí, pero todos nosotros, para poder terminar y ser certificados, aparte de tener una observación directa de nuestros profesores para estar seguros que tenemos la competencia, aparte de tener unos diarios de todos los pacientes, todos los procedimientos hechos y unos exámenes que tenemos que tomar al final, tenemos que hacer todas estas rotaciones. Por eso es que no todos los hospitales pueden tener una especialidad en urgencia pediátrica a menos que tengan disponibilidad de todas estas cosas. Y esas rotaciones incluían trauma, cirugía plástica, toxicología, urgencia de adultos, porque había que hacer ciertas rotaciones en adultos para poder aprovechar y ver cómo hacían ellos las cosas por un mes, anestesia sobre todo para la vía aérea, cuidado intensivo, porque es la transición de nosotros hacia arriba y hacia abajo en cuanto a la severidad, transportes y mucho tiempo en urgencia pediátrica, mucho tiempo en urgencia pediátrica. Da la casualidad que lo voy a poner algo paralelo, porque en la medicina siempre hemos trabajado mucho en silos. En ese momento también empiezan las enfermeras a desarrollar también su enfermería con relación a emergencia pediátrica. ¿Okay? No se podía trabajar directamente en emergencia pediátrica, en urgencia pediátrica, a menos que hubiera tenido cierto tiempo trabajando ahí bajo la supervisión de enfermeras con más experiencia. Empieza a definirse una calidad de emergencias en enfermería. Entonces, yo le dije anteriormente que eran 3 años. Ahora bien, cuando he trabajado internacionalmente, le puedo decir que no tienen que ser 3 años. He trabajado mucho con Bilbao y conocen al doctor Javier Benito que hablaba aquí. Y en España, como la pediatría son 4 años, el último año lo convierten en más con urgencias y añaden 1 año y entonces ya tienen personas que han sido entrenadas con esa capacidad de urgencia pediátrica. En República Dominicana, que soy original de ahí, después de muchos años, como le comentaba al principio a los doctores con los que me invitaron, que les agradezco mucho esta oportunidad, en República Dominicana hemos trabajando hace 26 años, pero con la urgencia pediátrica hace 17 años, y no fue hasta hace poco que nos aceptaron el programa de entrenamiento, que es de 2 años. O sea, que uno puede tomar lo que otros países han hecho y adaptarlo hacia un medio. Lo que no se puede hacer es tratar de diseñar un programa de entrenamiento a conveniencia de lo que tengo y no a expandir el horizonte de lo que hacemos. Me explico. Cuando urgencia pediátrica empezó en Estados Unidos, yo no le podía poner la mano a la succinilcolina. Y cuando emergencia pediátrica empezó en Estados Unidos, si yo quería utilizar ciertos narcóticos, estaba muy controlado. Estamos hablando de la época de 1980. Pero cuando se desarrolla el entrenamiento de la especialidad, que ve que las personas están entrenadas a hacer todo eso, no apareció un anestesiólogo en la emergencia, pues nosotros manteníamos la vía aérea, entubamos a todo el mundo de manera correcta y probamos toda la pseudoanalgesia para las reducciones de fracturas, por ejemplo. Entonces, al principio siempre hay roce, hasta que uno demuestra que las personas que están haciendo la emergencia pediátrica son pediatras que tienen un entrenamiento mucho mayor en relación al paciente crítico, a la vía aérea y otras partes de nuestra especialidad. O sea que la adaptación es extremadamente importante. ¿Qué avances yo personalmente le digo que ha ayudado muchísimo en pediatría y son a través de la urgencia pediátrica que no existían antes, la vía aérea difícil? Señores, no sé cómo pasa
en Perú. Sé cómo pasa en mi país, en República Dominicana, en otros sitios. Pero el problema era que si usted llegaba con un niño con una vía grave muy difícil, a mitad de la noche, había que esperar que alguien llegara, porque la persona que estaba en la urgencia no sabía manejar una vía aérea difícil. Y eso es una comorbilidad para el niño, porque si hay que esperar que venga alguien de cuidado intensivo y esa persona de cuidado intensivo tiene a alguien grave que lo está manejando, uno de los dos se va a sacrificar. Si tienes una persona que tiene que llamar a un anestesiólogo que no está en la casa o que está en una cirugía, lo está sacando donde es para trabajar en esas cosas. En otras palabras, empezó a decirse que si usted está trabajando en la urgencia tiene que estar el médico que cuando llegue el grave lo debe manejar. Entonces, la vía aérea difícil, el manejo de vía aérea y todas las técnicas de manejo de vía aérea, hoy por hoy se han desarrollado extremadamente en urgencias pediátricas. La pseudonalgesia. Ese es un mundo que podemos hablar 80 horas y es muy fascinante porque a mí me encanta. Pero anteriormente, cosas sencillas como es más, ni estoy hablando ni pseudoanalgesia profunda, estoy hablando de suturas. Las suturas, como dice mi país, era guantacaína. El niño llorando, amarrado a inyectarle lidocaína infiltrada. Yo no me acuerdo la última vez que la cara de un niño, si vamos a suturar la cara, yo he infiltrado con lidocaína. Utilizamos LED, que es la combinación de lidocaína, epinefrina y tetacraína, en una gelatina que se le pone y a los 30 minutos ya está completamente anestesiado, el niño está tranquilo, pero si está muy ansioso le puedo dar midazolam oral. Entonces hay que empezar a ver las cosas de una manera distinta. Las fracturas anteriormente, los traumatólogos amigos nosotros, cuando reducían, óyeme, o era un bloqueo de hematoma o había que llevarlo a quirófano. Ahora es muy raro. Nosotros probemos toda la analgesia y toda la sedación, ya sea con ketamina, con combinaciones, con propofol, con cualquier otro medicamento que estamos entrenados a usarlo, y evitamos el uso de recursos hospitalarios que no se necesitan porque la especialidad lo está avanzando. Shock y trauma, ni entremos en ese capítulo, porque la verdad que hay que estar en la primera línea para ver cómo se presenta. Porque el que está ya recibiendo un paciente que dijo, ese llegó en shock a la emergencia, es muy fácil. Pero el paciente que viene enfrente de uno, que está nadando esa orillita del shock y nadie lo identifica, ese es el paciente que va a tener problemas subsecuentes. POCUS, que es la sonografía, la ecografía en la cama. Ahora mismo yo no pongo líneas centrales si yo no tengo un sonógrafo, porque dirijo mi línea central mucho mejor. Las enfermeras dentro de poco no van a tener la destreza de poner vía endovenosa a los ojos, como lo hacía yo como residente, sino que ahora con un sonógrafo o un eco pequeñito ponen y no fallan nunca. Lo más importante que yo diría es el trabajo en equipo, porque anteriormente urgencia pediátrica era ese hoyo en donde estaba la gente y donde se esperaba, y había muy poca comunicación bidireccional. Ahora no se hace nada si no todos hablamos completamente lo que tenemos que hacer. Si hay un asmático, el protocolo asmático nosotros no viene dictado solamente por nosotros, sino viene discutido y aceptado por los que están en piso, por los que están en cuidados intensivos, por la especialistas de alergia e inmunología y los especialistas de pulmonar, si se necesitan, los neumólogos. Pero cuando yo inicio el sulfato de magnesio, yo tengo unas reglas, unos scores que me permiten utilizarlo, y ellos saben que si yo lo utilicé con el salbutamol y todas las otras cosas, es porque ya todos hemos aprobado esto. No es que Javier hace una cosa, en piso hacen otra y en cuidado intensivo hacen otra. Y la parte que más emocionalmente me afecta a mí, que es lo que hago, es la educación. La educación cambió completamente, y hablaré un poquito por qué cambió completamente con la urgencia pediátrica. Lo último fue la certificación y el mantenimiento de certificación, que ya eso es más político y lo hablaremos al final de la charlita. Mire, ¿por qué yo digo educación médica? Esto fue una cosa increíble. Está relacionado a lo que llamamos las decisiones clínicas. Me gusta esta frase que dice, más gente aprendería de sus errores si no estuvieran tan ocupados negándolos. Una de las cosas que yo admiro más de compañeros y de los emergenciólogos es que, señores, nosotros tenemos 5 minutos para establecer una relación con una familia que trae la joya más preciada, que es su hijo. Sin nosotros tener relación precedente, y muchas de las veces no tenemos, perdón por la expresión, ni puta idea de lo que tiene el niño, no sabemos lo que tiene. Entonces, el error es muy alto, y si uno se cree omnipotente, ahí es donde vienen los errores más grandes. Entonces, es muy bonito cómo la emergencia pediátrica ha ayudado a entrenar a los estudiantes de medicina, a los residentes y a los fellows, nosotros llamamos fellows lo de la subespecialidad, a saber decir no sé, o decirle, señora, mire,
tiene un abdomen que tiene dolor, le hemos hecho muchas pruebas, ahora mismo no parece que sea una apendicitis, no tenemos una respuesta. Por favor, obsérvelo, si algo cambia, nos lo deja saber, pero es importante que usted sea nuestros ojos y nuestras manos en su casa, porque no sabemos lo que tiene el niño ahora mismo. No hay ningún problema con eso. Lo otro que ha cambiado mucho en la medicina es cómo hacemos las decisiones, porque tradicionalmente estas cosas que ven aquí son las maneras como se nos enseñó medicina, que no tiene nada malo, ¿eh? No vaya a decir ahora que Javier está cambiando todas las maneras como hacemos medicina. Por ejemplo, le voy a dar uno de los ejemplos, reconocimiento de patrones. Básicamente es que usted ve moco, catarro, sibilancia, bronquiolitis, 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 bronquiolitis. Y en un momento llega sibilancia sin moco y catarro. ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¿Esto es una miocarditis? ¿Esto es una aspiración por cuerpo extraño? En otras palabras, usted está viendo las cosas y la repetición, reconocimiento de patrón, hasta que llega un momento que algo no es en ese patrón y lo pone usted sospechoso. Entonces, tenemos una serie de procesos de decisiones clínicas que anteriormente nos enseñaban, pero tenían un problemita, que estaban basadas en un diagnóstico. Y cuando usted basa todo en un diagnóstico y no en la fisiología de abordaje del paciente, trae errores clínicos. Y son errores clínicos muy serios, ¿eh? Por ejemplo, tenemos los errores técnicos, los errores de evaluación, los errores normativos y los errores por distracción. Me explico. ¿Qué es un error técnico? Un error técnico es que usted dice, este niño está salivando, este niño tiene posición de trípode, este niño está con una voz anginosa, que no puede hablar, inmediatamente el estudiante de medicina tiene una epiglotitis. Claro, porque esa es la primera pregunta que le ponen en la cosa límite. No, este niño tiene dificultad respiratoria y tiene posiblemente una obstrucción de vía aérea superior. Ahora, que sea una epiglotitis, bien, pero puede ser un cuerpo extraño. Y puede que sea un acceso retrofaringio, o puede que sea un acceso peritonsilar, puede que sean muchas otras cosas, pero si usted se enmarca que es una sola cosa, ahí anda el muchacho con un cuerpo extraño atorado en la garganta esperando que el otorrino venga, que lo pongan antibiótico, que le pongan una vía, y en el interín ese cuerpo extraño puede claquetir, obstruir. Entonces hay que tener cuidado con el anclaje diagnóstico, y eso lo hace mucho la pediatría de urgencia, nos ha enseñado a no anclar. Ustedes no saben cómo en piso se incomodan cuando nosotros admitimos a alguien y decimos, mira, hay que admitirlo. ¿Por qué? No sabemos qué tiene, pero el niño se ve mal. ¿Cómo que ustedes no saben qué tiene? Digo, no, tiene todas sus constancias habituales, mira los laboratorios que le hicimos, pero ese niño no se ve bien. Eso vuelve loco a la gente de piso, porque ellos quieren ponerle un diagnóstico. Ah, no. Y al otro día por la mañana es que se pone interesante. Presentan el caso y hacen un diagnóstico diferencial de 800.000 patologías. Ese niño puede tener problemas endocrinológicos, ese niño puede tener problemas psicológicos, ese niño puede tener problemas de esto, problemas de lo otro. Y al final hacemos 15.600 pruebas para tratar de eliminar los 15.600 diagnósticos diferenciales, porque mientras más diagnósticos diferenciales tenemos, supuestamente nos creemos más eruditos en la ciencia y nos olvidamos que la fisiología y el examen físico es lo que dicta la prioridad y organización de esos diagnósticos. El egocentrismo, ay mi madre, ese es cuando uno llama a un consultante y le dice, mira, tengo esta niña, yo creo que tiene una torsión de ovario derecha. Ven por aquí para que lo opere. Ya inmediatamente esa persona dice, bueno, tiene un abdomen agudo, tiene torsión de ovario, y si fue una masa, y si tenía un tumor, y si tenía un sangrado, y si tenía otra cosa ahí. El egocentrismo es la manera como nosotros influimos de una manera inconsciente a otras personas. Todo esto viene por el sistema tradicional de entrenamiento y a través de los años, poco a poco, urgencia pediátrica nos ha cambiado, porque en vez de abordarlo con el sistema tradicional de piso, ¿verdad? O de admisión-ingreso, nos ponen enfrente a nosotros a tratar de decir, usted lo que quiere hacer son evaluaciones cardiopulmonares rápidas, establecer si el paciente está estable o no estable. Si el paciente está estable, cuáles son las prioridades de manejo. Si el paciente no es estable, agresividad en el manejo. Y después empecemos a hablar del diagnóstico diferencial, pero no buscar un diagnóstico diferencial desde un principio y tener un niño que está fisiológicamente cambiando. Y es por eso que ustedes ven a veces que dice, sí, ese muchacho está en shock. Y el niño está tirado sin una línea, sin fluidos ni nada. Sí, este debe ser un shock cardiogénico, aunque puede que sea un shock hipovolémico por esto y por esto, el muchacho tirado ahí y nadie está haciendo nada. Sí, porque es muy bonito pontificar acerca del conocimiento que tenemos, y lo que la emergencia me ha enseñado a mí humildemente es, dejemos el pontificio
y trabajemos mucho más con el abordaje sistemático del paciente. Vamos para adelante porque como ven me pongo un poquito esto. ¿Qué también nos ha enseñado esto? Que nosotros no trabajamos solos, nosotros trabajamos en equipo. Le voy a dar un ejemplo. Y esto, la gente dice, ay, ¿cómo lo hacemos? Bueno, todos tienen un teléfono. En la sala de resucitación de nosotros, ven que hay un teléfono arriba, hay un reloj arriba, porque siempre se monitorea eso, ven la distribución del equipo. Todas esas personas saben exactamente lo que tienen que hacer. Todas esas personas, sin yo hablar, y soy el que está parado de espalda, saben qué trabajo tienen que hacer, porque ya hemos practicado, hemos bailado muchas veces lo que tenemos que hacer. Todos contribuimos al proceso. Y más importante, créanlo o no, ¿por qué se llama video MM? Porque cada vez que hay un niño crítico que entra en la sala de resucitación, eso se filma. Y el equipo entero de urgencia nos sentamos a ver qué fue bien y qué fue mal. Y la gente dice, ay Dios mío, ¿cómo te van a filmar? Y entonces ahora van a ver lo que hicieron mal. ¿Y ustedes no creen que todo el mundo quisiera saber lo que le fue mal a alguien para que no lo volvamos a repetir? Y a través de muchos años de aceptar que ese es el rol de nosotros, la humildad y el aprender con el conocimiento compartido de todos, es que empezamos a aceptar las modificaciones de enseñanza que antes nunca existían. Porque la sala de mortalidad y mortalidad eran señalar a quién fue que tuvo la culpa y ahí se quedaba. No, hombre, nadie tiene culpa, el sistema falla, no el individuo. Seguimos adelante. Entonces, ya sabemos un poquitín de la historia. Cuando se formó, sabemos el impacto que tuvo, sabemos los cambios. Entonces, ¿cuáles son las barreras que por lo general hemos tenido en Estados Unidos y en muchos de nuestros países que nos han hecho la vida un poquito imposible? A ver, volvamos a lo que empecé. La sociedad de las organizaciones de educación y el control de la calidad. Acuérdense que le decía que la sociedad debe ser lo último. Lo primero debe ser el entrenamiento y cómo se controla la calidad. Entonces, vamos a hablar un poquito de la educación. Porque ya me enteré que en Perú tenéis dos escuelas de urgencia pediátrica que han sido aprobadas. En nuestro caso, se estandarizó el sistema. El estudiante de medicina aquí en Estados Unidos, después que hace los 3 años de college, la premédica, dura 4 años en la escuela de medicina. El residente o el MIR o el becado, como le llaman ustedes, dura 3 años, ¿no? La pediatría aquí es de 3 años. Y el fellowship, que es la subespecializada, son 3 años más. En otras palabras, usted quiere ser pediatra cardiólogo, tiene que hacer los 4 años de la escuela de medicina, los 3 de residente y los 3 de fellowship. Tiene que hacer sus 10 añitos para poder ser pediatra cardiólogo. Para poder ser pediatra de urgencia, tiene que hacer eso. Ahora, como le dije al principio, eso se modifica. En República Dominicana son 6 años de escuela de medicina, 3 años de residente y 2 de su especialidad. En España creo que son 5 en total. No sé cuántos serán con ustedes, pero cada cual adapta. Lo importante es actividades curriculares estandarizadas. Lo que usted puede estar seguro, que si usted va al hospital de Boston, y usted va al hospital de Filadelfia, y usted va al hospital de Texas, y usted va al hospital de Cincinnati, todos estamos entrenando a los urgenciólogos de la misma manera. ¿Por qué? Porque el entrenamiento no es institucional, es nacional. Entonces, esos currículum tienen que ser estandarizados y todos tienen que cumplir esas normas de educación. Entonces, le voy a poner en esta diapositiva una línea para que entiendan y a lo mejor les interese pensar a medida que desarrollan la especialidad ciertas partes del proceso. La escuela de medicina está controlada aquí, está controlada por la LCME, una asociación que dicta los currículos de la escuela de medicina. ¿Por qué es importante la escuela de medicina? Porque si no hay exposición correcta a los estudiantes de medicina en la mayoría de las áreas de medicina, ginecobstetricia, pediatría y todas esas cosas. Si no hay una exposición correcta y estandarizada, usted no va a tener primero, un entrenamiento que sea adecuado y segundo, un interés, porque en algún momento tiene que desarrollar los intereses. Entonces, no es que en una escuela de medicina le van a poner un mes de rotar en pediatría de urgencias pediátricas, no, pero sin embargo, cuando se hace el clerkship, cuando se hace las 8 semanas de pediatría en la Universidad de Cincinnati, los estudiantes tienen que haber pasado por lo menos 3 o 4 veces por la urgencia pediátrica como parte de la preparación general en pediatría. El segundo es la residencia.
La residencia está controlada por lo que se llama el ACMG. Todas las residencias en Estados Unidos tienen que tener un currículum común para poder graduar pediatras generales. Lo único que varía ese currículum son 6 meses de los 3 años en donde se permiten hacer viajes o se permite hacer rotaciones en cosas específicas, se permite hacer investigación. Pero el resto del currículum es muy específico. Y esa SMG es la que nacionalmente acredita y le da el permiso a usted para establecerse. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque da la casualidad que inmediatamente se establece una subespecialidad, en Estados Unidos el ACMG requiere que esa subespecialidad sea enseñada por personas entrenadas en esa subespecialidad. Me explico. Antes del 1982, la especialidad empezó en el 82. La primera certificación de examen fue en el 92, pero ya la especialidad empezaba en el 82-84. Ahí, en la emergencia, podían haber pediatras generales, podían haber personas que les gustaba la emergencia, podían haber personas que habían trabajado toda su vida en la emergencia, pero que no estaban entrenados porque no existía el entrenamiento. A partir del 1984, la SMG dice, necesitan empezar a reclutar personas con este entrenamiento. Indirectamente están haciendo 2 cosas. Número 1, están proveyendo una formación buena para los residentes. ¿Por qué? Para los becados, como dice mucha gente. Porque están siendo enseñados por personas que ya tienen entrenamiento de esa subespecialidad. Número 2, porque están mejorando la salud de los niños que están siendo vistos por estos residentes. Y número 3, porque aumentan la empleomanía y la necesidad de los hospitales de contratar a estas personas con esa subespecialidad. Porque si no, no hay un incentivo, todo va trabajando. Fíjense cómo crucé la SMG a la especialidad, porque los fellowships los controlan ellos. Ellos son los que tienen que también tener un control del número de pediatras de urgencia que se va graduando, con un control de empleomanía y oportunidad de empleo. En otras palabras, no pueden saturar un mercado donde no haya suficiente posiciones de trabajo con un exceso de formados en pediatría de urgencia. Entonces, luego de que usted se gradúa de residente y de fellow en emergencia pediátrica, viene el ABP. El ABP es el American Board of Pediatrics, el board de pediatría. El ACMG está encargado de acreditar programas. El ABP está encargado de acreditar a la persona para permitir que esa persona provea cuidado en esa área. ¿Ok? Entonces, el ABP es para proteger al paciente, el ACMG es para certificar el entrenamiento. Cada uno de ellos tiene su site y cada uno de ellos tiene que nosotros tenemos que ser miembros de ellos para estar seguros que hagamos las cosas bien. Ahora bien, esa es la educación, ¿verdad? Yo me entrené y pasé mis exámenes, soy certificado por el Board de Pediatría y el programa ha sido acreditado. Para adelante. ¿Dónde viene el control de calidad? El control de calidad es muy interesante. El control de la calidad está separado del sistema de entrenamiento para evitar intereses de conflicto o alguien que quiera hacer las cosas de una manera rara. Me explico. Cuando yo me gradúo como médico, yo tengo la licencia médica. Esa licencia médica se renueva cada 2 años y yo tengo que proveer al gobierno 50 horas de créditos educativos que no tienen que ser en mi subespecialidad. Son 50 horas educativas. Y se me permite trabajar. Después está lo que se llama el DEA, que es la licencia de narcóticos y de prescripción. Esa licencia es de 3 años, pero no está controlada por el Estado, sino que está controlada por el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque es donde te hacen la investigación de si tú eres alcohólico, de que si tú has estado encarcerado, de que si tú tienes un buen récord, etcétera, etcétera, para controlarlo. Esa se renueva cada 3 años y la otra se renueva cada 2 años. La certificación de tu subespecialidad se hace cada 7 años. Se hace cada 7 años
ahora se hace cada 10. Y es el examen que uno tiene que tomar, que ahora ya no es tanto un examen al final, sino que ahora todos los meses te mandan preguntas y cosas. Y esa es la que ha cambiado un poquitito, porque pasaba que muchas personas tomaban el examen por primera vez y después lo iban a tomar a los 7 a 10 años, pero en el medio nunca se ponían al día. Entonces, para evitar eso, se cambió algo de lo que se llama el mantenimiento de certificación, que hablaré en 5 minutos, que es lo que nos fuerza a nosotros anualmente estar respondiendo preguntas, haciendo cosas y demostrando cómo yo trabajo en mi especialidad. Entonces, al final, lo que ustedes tienen es la administración ya volviendo a la enseñanza. Por eso es que le estoy diciendo que uno no puede estar separado de otro. Ahora, ¿esto tiene que hacerse igual? No, déjeme darles un ejemplo. En República Dominicana, cuando empezamos a trabajar, la Escuela de Medicina introdujo que los estudiantes de medicina que tenían que pasar por la urgencia pediátrica. La residencia se pasan 6 meses de su entrenamiento ahí, pero ahora ya están entrenados los residentes que pasan por ahí por médicos de urgencia pediátrica. La subespecialidad tiene 2 años de entrenamiento por profesores que los hemos entrenado para que sean profesores de emergencia pediátrica. A nivel nacional tienen la certificación final, pero no tienen el mantenimiento. Eso es algo muy común en los países latinoamericanos que he visitado, que una vez que uno tiene su exequatur, su licencia o su primera certificación, uno se puede ir a la tumba sin demostrar que ha leído un papelito. Y yo creo que eso hay que corregirlo en un futuro, porque los pacientes necesitan personas que estén actualizadas. Entonces, la recertificación lo que nos hace es que evitemos que tengamos los mismos errores que hemos tenido en el pasado. En Estados Unidos, nuestra historia, por eso lo pongo así, es que hemos cometido muchos errores en el manejo de pacientes. Señores, en 1999 se morían más personas por errores clínicos en hospitales que los que se caían en aviones a nivel mundial. No había manera de cómo abordar los sistemas para ver por qué estaban fallando. No había manera de probar si el médico tenía un entrenamiento correcto o no, porque todo estaba en base a una teoría y no estaba basado en una práctica. Y ahí es donde viene la famosa metodología de mejora. Inclusive se prometió al pueblo norteamericano que la calidad iba a incluir seguridad, oportunidad, efectividad, eficiencia, equidad y centrados en el paciente. Y centrados en el paciente no es fácil. Hay que entrenarse para saber lo que significa centrado en el paciente. Para entrar en el paciente significa que la familia está con nosotros. Señores, las resucitaciones que yo hago en niños que están en paro respiratorio, cardiorrespiratorio, la familia está con nosotros. Ellos están viendo lo que estamos haciendo. No hay ningún procedimiento que nosotros no hagamos a menos que la familia no quiera estar ahí, que la familia no esté con nosotros. No hay ninguna punción lumbar, no hay ninguna sutura, no hay ninguna reducción de fractura, no hay nada de eso que la familia no esté ahí a menos que ellos no quieran estar. Eso toma tiempo, pero es parte y agradecimiento de lo que le debemos a la urgencia pediátrica. Porque si no se hace así, ¿se acuerdan la segunda diapositiva? ¿Cómo establecer esa relación con las familias en 5 minutos? Si no se hace así, lo que se crea es distancia y lo que se crea es desconfianza. De la otra manera, trabajando juntos lo podemos hacer. Ahora, para llegar ahí hay que hacer mucho trabajo en equipo. Decía Mandela que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. ¿Y qué fue lo que cambió? Para ya empezar a concluir la charla, ¿qué fue lo que nos cambió? Que antes todo el mundo creía que era competente. Si ustedes se fijan, la manera como uno llega a ser una persona que provee salud es de novato, principiante, competente, capaz y experto. Es muy difícil ser experto. Toma muchos años, inclusive yo no creo que todavía haya un experto en una ciencia que no es exacta, porque la medicina no es una ciencia exacta. La medicina es una ciencia que tiene tantas variables que por eso habrá muchos programas de computadora, pero en algún momento la condición humana sale. Entonces, nosotros no sabíamos lo que era un médico competente o no, hasta que se ponía a trabajar directamente sin supervisión, o peor dicho, los poníamos a trabajar sin supervisión y decíamos que eran competentes. Me explico, porque yo sé que a ustedes nunca han hecho esto. Les voy a decir lo que nosotros hacíamos. Nuestros residentes iban a la emergencia pediátrica en 1987 y estaban trabajando solos ahí. Cuando necesitaban algo, llamaban. O cuando se le amarraba la chiva con un paciente raro, se llamaba un adjunto, si aparecía, si era a las 3 de la mañana, o se llamaba cuidado intensivo. Pero el residente estaba tomando todas sus decisiones sola. Entonces ese residente se graduaba y ¿cómo le asignaba a uno el papel de que era competente? Uno vio todos los casos que ese residente vio todas las historias clínicas que escribió,
vio todos los manejos que hizo, utilizó la evidencia correcta, se trabajó con la familia correctamente, y eso hizo cambiar mucho a la manera como enseñáramos. Y se metió lo que se llamaba en vez de ser competencias solas y desarrollo esas competencias, lo que se llama en inglés EPA, Entrustable Professional Activity, es cómo le damos supervisión independiente a un residente. Créalo o no, a partir de 1996, no hay ningún niño que vaya a un hospital de niños que tenga programa de entrenamiento, ya sea en residencia o de su especialidad en pediatría de emergencia, que no sea visto por el adjunto. Todos los niños vistos por los residentes que lo ven primero o por los fellows que lo ven primero, tienen que ser vistos por el adjunto. Entonces, de esa manera yo puedo juzgar si lo que el residente ha hecho está bien, lo puedo enseñar y me aseguro que no hay discriminación. Porque como en el hospital de niños, la mayoría, todo el que llega puede tener seguro o no tener seguro, yo podría indirectamente decir, solamente voy a ver a los de seguro para ver si cobro. Pero al yo establecer una norma de que todos lo tengo que ver, establezco la equidad y establezco el paciente centrado en el paciente independiente de los recursos que tenga. Entonces, ¿cuál es el final de lo que estamos hablando? La historia es muy bonita. Empezó con los adultos, y una vez de los adultos, se pasó por la necesidad a los niños. Entonces, primera lección, desarrollen la de adultos. La de adultos va a ser el padrino, el compadre o la madrina de la de niños. Segundo, desarrollen la de niños, pero no simplemente sea, vamos a tener un grupo que los hacemos, vamos a tener cómo desarrollarle. Y aunque ustedes ya estén trabajando en urgencia, establezcan ciertas competencias que hay que tener para llegar ahí. No reinventen las ruedas. Simplemente llaman por teléfono y busquen programas que existen a nivel mundial, con mucho gusto se les pasa, para que puedan hacer copias de esos programas para decir, bueno, vamos a adaptarlo a los nuevos para hacer esto. Tercero, una vez que esté eso rondando, a los viejos que los están haciendo y a los nuevos que están saliendo, tiene que haber alguna manera de que se le dé la certificación oficial. Y sí, va a doler, pero de que va a haber que tomar un examencito, de que va a haber que mantener ese examencito, hay que hacerlo, porque si no, no están haciendo nada diferente, simplemente se están poniendo un título que a lo mejor muchas personas, no ustedes, pero muchas personas lo quieran tomar sin tener la destreza que necesitan. Todo esto es lo que yo le había dicho de la certificación que yo tengo que hacer anualmente. Fíjese, tengo que poner todos los casos que estoy haciendo, todas las cosas que estoy haciendo. Claro, es fácil, suena muy difícil, pero es fácil. Entonces, lo último, fíjense, primero educamos, control de calidad, entonces se forman las sociedades. La sociedad, la sección de urgencia pediátrica de la academia es mucho más joven que la especialidad. Esta sección es aproximadamente 12 años más joven que la especialidad, porque para poder poner una sección o una sociedad dentro, ya sea de la Academia Americana de Pediatría o dentro de las escuelas de medicina y eso, hay que primero tener los programas de educación. Entonces, acuérdense de ese pasito, porque si nos ponemos mucho con la fama, nos olvidamos de lo más importante, de cómo llegamos aquí. Bueno, el proceso es simplemente lo que estoy diciendo, un proceso de metodología de mejora. Antes no teníamos nada. En el presente estamos rectificando y haciendo las cosas. El futuro es mantenimiento de competencias. ¿Cómo nosotros establecemos que cada vez que venga algo nuevo, se expanda en la especialidad? Por ejemplo, cuando yo me entrené, no había ecografía, no había sonografía a la cama del paciente. Entonces, la enseñanza no puede decir, Javier, tú tienes que tener esa destreza. No, la enseñanza tiene que decir, caray, muchos de los que se graduaron antes de no tenían eso. Vamos a desarrollar un programa para después de, y después de dar un margen, entonces ya sí se me puede requerir que yo tengo esa certificación de que puedo hacer ecografía como un emergenciólogo pediátrico. Eso es lo que se llama mantenimiento de competencia. ¿Cómo yo sé que ustedes están intubando un número suficiente de pacientes y ustedes reflexionan en esas intubaciones para estar seguros que ustedes no están teniendo efectos colaterales en la intubación o que están utilizando los medicamentos adecuados en la intubación en secuencia rápida? Eso es mantenimiento. Ahora bien, ustedes van a encontrar muchas barreras aquí con lo que les estoy hablando al final. ¿Por qué? Porque eso genera cambio. Y el cambio es lo que más genera incertidumbre, sobre todo de las personas que están inseguras. Entonces, la única manera que van a poder romper esas barreras es
trabajando en equipo. Ustedes tienen que ser los que aborden a las otras subespecialidades, los que aborden a las sociedades, los que aborden a las organizaciones y venir con un paquete a decir que al final lo que ustedes quieren es mejorar la salud del niño. Todo esto ustedes lo están haciendo no simplemente porque quieren un título colgado ni quieren nada, es simplemente porque ustedes quieren ser los mejores proveyendo cuidado del niño y que de una manera organizada por utilizar evidencia van a disminuir la utilización de recursos que no están basados en evidencia y eso va a parar los oíditos a cualquiera de los administradores que existen. Bueno, para concluir, nada que valga la pena se consigue fácilmente. Decía Benjamin Franklin, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. No se me queden a nivel de política o a nivel de clínica solo. Tienen que meter educación, tienen que meter mantenimiento, tienen que tener calidad e involucren a las familias en eso porque ellas son las que van a comprar el voto para ayudarlos a echar para adelante. Con eso, muchísimas gracias. Agradecemos la brillante exposición del doctor González del Rey. Dejo con ustedes a la doctora Consuelo Luna. ¿Está por ahí, Consuelo? Sí, Raulito, estoy acá. Y le dejé exactamente los 10 minutos. Bueno, agradecerle al doctor Javier González por la brillante exposición y sobre todo por plasmarnos la experiencia de todo el proceso de lo que ha sido la formación de los residentes en la especialidad de urgencias pediátricas, ¿no? No olvidarnos de lo que primero se empieza con educación, con control de la calidad y luego las sociedades organizadas. Educación y control de calidad fundamental en todo este proceso. Al final se van a proceder a responder las preguntas. Voy a presentar al doctor Guillermo Con Loncarica, ¿no? Él es especialista en emergenciología pediátrica, es vicedirector de la carrera de especialistas de emergencia pediátrica, es jefe de clínica unidad emergencia del Hospital Garrahan, Argentina, es vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Emergencia Pediátrica, SLEPE, y es magíster en investigación clínica de la UBA. Te dejo, Guillermo. Gracias, Consuelo. Muchísimas gracias por esta invitación a la Asociación Peruana de Pediatría de Urgencias. Siempre es muy grato escucharte, Javi. Siempre repito la presencia en tus presentaciones y es increíble aprender y reforzar cada vez que te escucho. Voy a tomar unos minutos y desde la informalidad hacer algunos comentarios, tal vez desde la experiencia de un país latinoamericano como es la Argentina, habiendo tenido también la posibilidad de haber estado en Perú hace muy poquito, de haber visitado los hospitales y compartido experiencias. Resalto muchísimo las palabras de Javier en esto de los países latinoamericanos que están en el desarrollo de la especialidad, copiar lo que ya está hecho y no inventar nada nuevo. Me parece que esto es muy importante, copiar y adaptar. Y una vez que adaptamos a nuestros propios servicios, a nuestros propios departamentos de urgencias, intentar, como decía el doctor González del Rey, sortear esas barreras que seguro van a ir apareciendo a través del trabajo en equipo. Y 2 o 3 cosas importantes me gustaría recalcar. Primero, que el doctor González del Rey es hincha del más grande, que tiene una camiseta muy parecida a la de Perú, a la de Selección Perú. Y también que copiar es copiar y escuchar a los que más saben, a aquellos guías que nos fueron marcando el camino. No están todos aquí, pero sí nuestros amigos españoles, norteamericanos,
que seguramente, además de apoyarnos, nos están permanentemente marcando el camino. Así que mientras ellos estén guiándonos, seguro que estamos yendo por el buen camino y seguro que Perú está yendo por el buen camino en este aspecto. Y nuestra alegría fue tanta desde el año 2013-2015 que publicamos acerca de dónde estamos y hacia dónde vamos, que era el motivo de esta presentación, para hacer un resumen de toda la historia de la emergentología en general y de la emergentología pediátrica en particular, haciendo hincapié en que más allá de que la emergentología de adultos existe, los niños no son adultos pequeños y un porcentaje importante de las visitas de los departamentos de urgencias pertenecen a niños. Y después convencer a todas las autoridades de que emergencias no es cuidados críticos, hay un punto intermedio, pero hay muchos aspectos que solamente corresponden a la emergencia y estos son los fundamentos más importantes. Entonces, si bien México fue el país que desarrolló la emergentología pediátrica en el año 2006, por detrás empezaron a aparecer un montón de países latinoamericanos y ese es el camino por el cual vamos. Si nosotros tomamos otros países como Canadá, países europeos, vemos que el desarrollo de la emergentología tampoco es tan antiguo, sino que es relativamente reciente. Les cuento cómo es en Argentina. En Argentina, a diferencia de lo que contaba Javier, la escuela de medicina toma 7 años. Después la residencia de pediatría general toma 4, y si uno quiere hacer emergentología, tiene que hacer o un fellowship o tiene que hacer la especialidad universitaria que toma 2 años y luego, por supuesto, un examen. Me preguntaron a ver si yo estaba en condiciones de dar algún consejo. La verdad es que nosotros desde Latinoamérica intentamos ir sorteando estas barreras e ir trabajando sobre estos 3 pilares que son básicamente la atención de los pacientes, la docencia y la investigación, que es lo que remarcaba Javier. Y básicamente la atención de los pacientes tiene que tener estandarizado todos sus aspectos y los estándares de calidad están muy bien escritos y cuando tenemos que gestionar un departamento de emergencias tenemos que leerlos con muchísima atención e intentar incorporar estos estándares adaptados a la realidad de nuestro entorno. Por ejemplo, en el Hospital Garrahan nosotros recibimos 130.000 visitas por año y tenemos un porcentaje de ocupación en época invernal, con bronquiolitis, etcétera, de casi el 280% de ocupación. Entonces, cada institución tiene que adaptar esos estándares a la realidad, intentando, por supuesto, acercarse de la manera más precisa a ellos, ¿no es cierto? Entonces, empezar a gestionar un área de urgencias tomando como punto de partida los números y la cantidad de pacientes que uno atiende, la cantidad de ingresos que tiene, etcétera, etcétera. Después, analizar los recursos que tenemos disponibles, las 24 horas, aquellas especialidades que están disponibles de manera permanente o que están a disposición si uno logra llamarlos, y tratar de implementar una zona de categorización rápida de los pacientes, como es el triage, y el triage es muy, muy importante para poder discriminar los pacientes en función de su gravedad. La realidad es que los sitios que he visitado, tuve la suerte de visitar en Lima, disponían de áreas de triage y gestionadas y manejadas por enfermeros, que sería la realidad. Nosotros disponemos en el shock room 5 camas y disponemos también de ventilación mecánica dentro del shock room, que es una de las destrezas que es necesario gestionar, porque muchas veces no hay disponibilidad de camas dentro de las unidades de cuidados intensivos. Y siendo un hospital pediátrico, muchas veces tenemos que ventilar adultos, cuestión que hemos discutido y que en definitiva hemos intentado tomar algún conocimiento en relación a la medicina de emergencias de adultos, porque nosotros no disponemos de emergentólogos de adultos. Javier había mencionado acerca de los conocimientos acerca de la vía aérea difícil, que sin dudas tiene que ser una destreza que los médicos de urgencias debemos tener, así que tratar de armar un equipo de vía aérea difícil dentro del sector de urgencias es importante, y por supuesto esta incorporación de las terapias de oxígeno de alto flujo que demuestran ser necesarias para evitar la ventilación mecánica en muchos chicos que tienen patología respiratoria.
Los sitios donde se guarda la medicación y las tarjetas de medicación también han sido un avance y es una recomendación para la seguridad del paciente poder tener tarjetas de medicación en función del peso y las drogas más importantes que se utilizan en los shock rooms. Por otro lado, los sitios de procedimientos, Javier mencionaba bien los procedimientos de pseudoanalgesia hechos por médicos de urgencias que pueden hacer que los niños tengan todo tipo de procedimiento doloroso sin ningún tipo de dolor y sin ningún tipo de recuerdo o mal recuerdo, como lo llamamos. Así que también dentro de la gestión es una sugerencia poder armar rápidamente un sector de procedimientos. Nosotros hemos diseñado a partir de una experiencia en los Estados Unidos un equipo de respuesta rápida formado por médicos y enfermeros que lo que hacemos es ir a buscar personas que están dentro del hospital y que tienen alguna situación que amenaza sus vidas, que estén por fuera de la terapia intensiva o por fuera del área de emergencias. Y esto ha organizado y ha sistematizado la atención a tal punto de que hemos presentado trabajos en congresos internacionales acerca de esto y llevamos atendidos más de 300 pacientes, de los cuales muchos son adultos, y hemos atendido varios paros cardiorrespiratorios por fuera del área de emergencias. Y también lo que es la telemedicina y la teleemergencia, donde también tenemos claro que esto es lo que se viene, la pandemia lo está demostrando, y esto claramente en Estados Unidos ya existe, donde hay robots, cámaras que están en áreas de urgencias donde hay médicos que no tienen tal vez un terapista intensivo pediátrico, pero sí pueden ser guiados por médicos de instituciones más grandes para poder hacer las primeras acciones hasta que se define si los pacientes pueden ser o no trasladados. En los aspectos docentes, todos los programas de simulación deben organizarse de alguna forma con los recursos que uno tiene, con los muñecos, los maniquís, que ahora cada vez tienen más tecnología, pero como bien decía el doctor González del Rey, hay que entrenarse a través de la simulación como una de las herramientas más importantes. Nosotros disponemos una en el Hospital Garrahan con tecnología de avanzada, que por supuesto está lejos de ser los centros de simulación de los Estados Unidos, pero bueno, hay que tratar de ir avanzando sobre eso y tenerlo en la cabeza para poder hacerlo. Y si no tenemos insumos, bueno, los podemos hacer en casa, como este tipo de materiales que armamos nosotros mismos para poner las vías intraóseas. Después, hacer docencia tanto de grado como de posgrado en distintos programas de capacitación que se van armando, y nosotros disponemos de estos programas que hemos copiado y adaptado y que por supuesto están disponibles para brindarles a otras instituciones, países que lo necesiten. Los cursos que ustedes ya conocen, como el PALS, el APLS, el curso de desastres, los cursos de trauma, también forman parte del entrenamiento de los emergentólogos. Por supuesto, en la Argentina tenemos distintos textos de emergentología que fueron avanzando a lo largo del tiempo. Básicamente, quería simplemente comentar estos aspectos, y en relación a la investigación tiene que ser local en la institución, tiene que ser regional o nacional, o sea, dentro del país, intentar hacer estudios donde participen distintas instituciones del mismo país, y por último, intentar trabajar y enrolar pacientes, que para nosotros es muy difícil, porque cuando nos hacemos esta pregunta, ¿hay que enrolar pacientes para un estudio? Es quién los enrola, cuándo y cómo. Nosotros en la Argentina no tenemos el soporte para que los fellows o los investigadores hagan investigación y se dediquen solamente a eso. Entonces la investigación la hacemos los mismos médicos del área de urgencia, los jefes, los coordinadores, todos estamos enrolando pacientes. Hemos incorporado el sistema REDCap, que muchos de ustedes lo deben conocer, para poder hacer bases de datos importantes y poder compartirlas, y esto ha facilitado mucho las cosas. Y a nivel internacional, desde el año 2014 se ha fundado RIDEPLA, que es la Red de Investigación y Desarrollo de la Emergentología Pediátrica en Latinoamérica, compuesta inicialmente por algunos países, a través de la cual hemos participado ya en distintos trabajos multicéntricos. Y como ustedes saben, en el año 2016 se formó la SLEPE, la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas, a través de la cual se organizó unos años después el primer congreso en el cual participaron
el Barcelona de la emergentología pediátrica, como ustedes están viendo acá, un gran equipo de colaboradores y amigos. Se formaron grupos de trabajo, yo los estoy invitando a todos los especialistas del Perú a unirse a los grupos de trabajo de la sociedad latinoamericana y hacerse socios. Necesitamos que Perú apoye a la sociedad y que Perú esté bien representado. La sociedad latinoamericana tiene un crecimiento muy importante en este momento y tenemos socios de Perú, pero necesitamos muchos más. Así que viendo todas las personas que están participando en este momento, realmente los invito a que se hagan socios y participen. Hicimos un trabajo a partir del grupo de sepsis y este trabajo nos permitió ingresar en el PERM, la red de investigación mundial de emergentología pediátrica, de la cual hoy orgullosamente formamos parte. Y tenemos muchas metas, y nuestras metas, al igual que las que seguramente tienen ustedes, son ampliar nuestras bases de datos, mejorar nuestra comunicación, establecer una residencia formal de emergentología pediátrica, mejorar la investigación, etcétera, etcétera. Pero nuestro objetivo primordial, creo que es el mismo y lo compartimos, es estandarizar todos los departamentos de urgencia pediátrica dentro del país para que todos los chicos tengan la mejor calidad de atención. Así que esto era lo que quería decir o agregar tal vez a los comentarios del doctor González del Rey. Gracias. Agradecerte, Guillermo, por tu experiencia, ¿no? Y veo que el fin es exactamente igual, capacitación, atención del paciente e investigación. Gracias, Guillermo. No, gracias a ustedes. Nosotros aquí en el país, nuestra situación que tenemos es bastante sui generis, ¿no? El doctor Kohn nos habla de que muchos de las atenciones deben ser acompañadas. Yo recuerdo mi residencia de pediatría que me dejaban solo y yo tenía que hacerme cargo de la emergencia. Como R3 yo tenía que dirigir a todos y mi asistente muchas veces no me acompañaba. Y creo que esa es la realidad de muchos lugares en el país, donde mucho de nuestro aprendizaje es autoaprendizaje, tenemos algunos que nos colaboran, pero la realidad en nuestro país es bastante distinta. No sé si el público en general que nos esté escuchando tenga alguna pregunta acerca de la ponencia del doctor González del Rey, o que puedan compartir sus dudas. A ver. Mientras que van... A ver, acá hay alguna pregunta. ¿Podrían indicar cuáles son los requerimientos de equipo y entrenamiento del personal mínimo para la atención de casos de emergencia a nivel primario de salud? Eso de la definición mínima es un poquito difícil, y voy a dejar que Guille también haga comentario. Sí le puedo decir que el Hospital General, monitores cardiopulmonar tiene que haber, saturación, oximetría capilar tiene que haber. Hoy por hoy aquí en Estados Unidos ya la capnografía es parte esencial, porque los monitores ya la traen. Tiene que haber medicamentos que puedan ser utilizados en la resucitación del niño, vía aérea del niño, ambús del niño, y el personal, si van a recibir niños en urgencia, deben tener algo de capacitación, ya sea por cursos que hagan o por experiencia previa para poder atender urgencias. No es fácil. Aquí todavía en Estados Unidos es una de las cosas que da trabajo, porque es que inmediatamente uno ponga requerimientos mínimos, a lo mejor está no favoreciendo al niño de una manera positiva, porque si usted recibe un niño, usted debe estar preparado para atenderlo. Y por eso es que nos ponemos muy nerviosos cuando decimos, estos son los requerimientos mínimos. Bueno, pero los requerimientos mínimos tienen que saber cómo funcionar una aguja intraósea, tienen que saber cómo utilizar cámaras y inhaladores. O sea, una serie de cosas que hay que tener mucho cuidado, pero esos son los básicos que siempre mencionamos. Guille. Sí, Javier, estoy de acuerdo.
hay cuestiones que están vinculadas. La pregunta, ¿quién la hizo, Raúl? Perdón, así me refiero al nombre, no sé si... Ah, el nombre. Acá la tengo. Espérame un momentito. Lo hizo la doctora Soto. Bueno, la La pregunta... doctora era de una ONG. Bueno, Teatro de una ONG. la pregunta es muy interesante porque un niño que acude a urgencias, un niño que acude a un centro primario de salud, donde en general quienes están atendiendo estos sitios, por lo menos en la Argentina, suelen ser pediatras generalistas y muchas veces ni siquiera pediatras, son médicos de familia y en muchas veces ni siquiera estos sitios tienen un médico, tal vez tienen un enfermero atendiendo ahí. Entonces, estos lugares, desde la visión, desde la organización, deberían tener contacto inmediato con una institución de salud que tenga la capacidad de dar respuesta inmediata a la brevedad, a través de una ambulancia o cualquier otro medio de transporte. ¿Cuál es la situación más grave que puede arribar? Es un paro cardiorrespiratorio o un paciente que entra en paro respiratorio. Los requerimientos mínimos no están escritos para esto. Me parece que provienen del sentido común. Hay básicamente 2 o 3 cursos. Uno es el PALS, el APLS, que lo que enseñan es resucitación cardiopulmonar básica y avanzada, y justamente intentan enseñarle a la población a la población de salud una reanimación hasta que alguien pueda hacerse cargo de esa situación de manera más avanzada. Estos cursos tienen, como implican destrezas y entrenamiento, tienen un periodo de renovación. Si usted me preguntase a mí qué tendría que tener uno de estos cursos hecho, aprobado y actualizado cada 2 años como mínimo, además de toda la estructura que mencionó el doctor González del Rey, que un carro de paro con todos los elementos e insumos para poder manejar una vía aérea, aunque uno no intube un paciente, si uno lo sabe ventilar con bolsa y máscara, y se logra hacer una RCP con presiones efectivas durante el tiempo necesario hasta que llegue una ambulancia especializada y ese paciente pueda ser abordado de manera más específica, serían los requerimientos. Y por otra parte, siempre hay que intentar, a través de la educación, enseñar patología frecuente, por ejemplo, la sepsis, ¿no es cierto? La sepsis hay que sospecharla, porque cuando el paciente viene avanzado, el diagnóstico es fácil. El problema es el niño sano, que no tiene antecedentes, que viene con fiebre, una neumonía y está taquipneico y tiene el relleno capilar un poquito enlentecido, y entonces la perspicacia, la sospecha de ese pediatra generalista o ese médico de familia es muy importante para que ese paciente reciba los antibióticos dentro de la primera hora y tal vez un poquitito de líquido y pueda ser rápidamente trasladado. Entonces, en síntesis, insumos, como dijo el doctor González del Rey, un curso hecho, aprobado y actualizado que contenga RCP y actualización permanente a través de la docencia. Bueno, yo, quisiera, Muchas gracias. gracias Guillermo, quisiera mencionar, aprovechando de que están ustedes, contarles un poquito de lo que está pasando acá en Perú con respecto a la subespecialidad de emergencia pediátrica, ¿no? Acá en Lima hay servicios, inclusive hospital de emergencias pediátricas, que tienen más de 35 años como servicio u hospital de emergencia, que es el Hospital de Emergencias Pediátricas, el Hospital del Niño también, y nosotros en el caso del Rebagliati también, que ya tenemos más de 35 años de experiencia como servicio. Sin embargo, recién en el año 2009-2010 es que aparece la subespecialidad como parte de una subespecialidad del área de pediatría, lo que es con el título de emergencia pediátrica en una de las universidades, que es la Universidad Cayetano Heredia,
y en la Universidad San Marcos como Pediatría de Emergencias y Desastres. Ellos, Javier y Guillermo, por ejemplo, salieron profesionales, ¿no? Sin embargo, de los dos o tres profesionales que salieron de las universidades, ellos no se titularon, ¿no? Y posteriormente, hace unos 2 o 3 años, se implementó el grado por competencias. Entonces, algunos pediatras sacaron su especialidad en pediatría de emergencias y desastres, porque así figura en el registro del colegio médico, que son 8 que tienen el título, pero la mayoría fue por competencias. ¿Qué ha pasado desde ese año hasta el momento? Es de que la especialidad no ha tenido mucha acogida, ¿no? Tanto que en este concurso de residentado médico de este año, no sale la plaza de emergencia pediátrica por Universidad Cayetano, y me parece que tampoco por Universidad San Marcos. Entonces, ¿qué ha pasado con esa plaza que fue otorgada para una especialidad escolarizada? ¿No? No haya mucha adherencia por parte de mucho incentivo hacia la especialidad por los futuros residentes, ¿no? Del área pediátrica, porque está anexada al área pediátrica, ¿no? Hacia esta nueva especialidad que es tan bonita y tan interesante, porque el manejo del paciente y su pronóstico empieza por emergencia, ¿no? Entonces, no sé de qué manera de repente Javier o Guillermo nos podrían ver de qué forma, como, ¿no? En este caso, como la sociedad APEU, o si no como el capítulo de emergencia pediátrica, de qué manera podríamos ¿no? Tratar de rescatar este amor hacia esta especialidad tan linda que muchos ya la ejercemos, ¿no? Aunque algunos no tengamos el título. Bueno, esa es una pregunta, permíteme al principio, Guille, y después te la paso, la pelota caliente. Es una pregunta que hay que aceptar una realidad. ¿Por qué hay pediatras cardiólogos? Porque se necesitan pediatras cardiólogos. ¿Por qué hay neonatólogos? Porque se necesitan neonatólogos. Si el país está funcionando y nunca se estableció a nivel del país que necesitan pediatras urgenciólogos porque las cosas siguen funcionando igual, no van a tener personas interesadas en urgencia pediátrica porque no va a haber una posición para ellos tomarla cuando se gradúen. A menos que ciertos hospitales, ciertas cosas empiecen a cambiar un poquitico. No tienen que ser radicales, pero tienen que tener una serie de capacidades, una serie de competencias que poquito a poquito se van implementando. Entonces ya sí la cosa va cambiando. Lamentablemente, somos humanos todos. Sueldo, trabajo, oportunidad de trabajo y seguridad de trabajo dictan parte de los intereses que hacemos. Si eso no aparece por ahí, es muy difícil que venga lo otro. Si le puedo dar la historia de República Dominicana, en mi país, no había emergenciólogo pediatra. Y todavía a nivel pediátrico, a nivel privado, porque solamente lo utilizan en los hospitales públicos, no había esa oportunidad. Tan pronto como empezamos con la subespecialización, hablamos con Salud Pública. Y Salud Pública inmediatamente dijo que va a establecer la subespecialidad. Cambió, y para poder competir o poder, ¿cómo se llama? Lo que se hace, para poder aplicar a posiciones en hospitales de niños en la emergencia, tienen que tener ya el entrenamiento. Se le dio 5 años de empadrinaje a los que habían hecho, por ejemplo, como el doctor Daza y usted, Luna, no sé si salieron o no, pero si tenía mucho tiempo trabajando, por todo ese tiempo se le da la acreditación a ustedes y ustedes pueden aplicar a esas cosas, comparado a los muchachos nuevos que ya vienen con formación formal. Pero eso pasó, inmediatamente pasó eso, las clínicas privadas abrieron los ojitos y dijeron, oh, pero ven acá, esta gente está muy bien entrenada, y pasó algo muy interesante. Se empezaron a llevar a los muchachos de los hospitales públicos a trabajar en las clínicas privadas, en las emergencias, en las clínicas privadas de niños. ¿Me entiendes? Entonces, el mercado poco a poco se fue desarrollando. Por eso fue que les puse los 3 círculos. Uno solo no puede funcionar sin el otro. ¿Me entiendes? Entonces, donde yo veo la parte de las sociedades es hacer presión a nivel social,
a nivel de instituciones gubernamentales, de ver cómo de una manera positiva, de una manera de trabajar en equipo, se dice, es que necesitamos esto, y nosotros vamos a ayudar a que ustedes lo formen. Una vez pase eso, empiezan las oportunidades, empiezan los intereses. Pero si no hay interés, no hay trabajo, y cualquiera, como decía Guille, puede cubrir una emergencia sin ningún entrenamiento, ¿por qué van a tener que ponerse 3 o 4 años más a entrenarse? Es una realidad dura, pero somos humanos. Gracias. También Es mencionaste algo absolutamente... sobre lo que es estandarizar y mejorar la calidad, ¿no? Acá en Perú hay una Superintendencia Nacional de Educación universitaria, que es la SUNEDU, ¿no? A través de la SUNEDU se ha empezado ese proceso para que todas las universidades ¿no? tengan las carreras en la Facultad de Medicina tengan la misma currícula o por lo menos las competencias necesarias que garanticen la calidad, ¿no? del profesional que se está formando. Ese proceso ha empezado, ¿no? Se está otorgando licenciamiento, hay algunas facultades de medicina que todavía no lo han hecho, pero están en ese proceso, ¿no? Entonces sí, es decir, el Estado, el gobierno, a través de la Superintendencia Nacional de Educación, que es la SUNEDU, sí se está trabajando en ese aspecto que es bastante importante, ¿no? Porque primero se forma al Bueno, estudiante de medicina para tener... es paralelo, Consuelo, es paralelo. O sea, y cada cual tiene que hablar el idioma que se entienda. El gobierno, cuando trabajamos en otros países, es buen cuido costo eficiente, disminución de la sobreutilización de cosas y de procedimientos. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? En mi país, por ejemplo, en el hospital de niños, no fuera hospital de niños, cada vez que llegaba un trauma craneal leve, había que hacer una radiografía de cráneo. Y digo, ¿por qué? Hay que hacer una radiografía de cráneo. A los asmáticos había que canalizarle una vena y darle hidrocortisona endovenosa. Digo, ¿y de dónde viene esta evidencia? ¿De dónde sale esto? Y simplemente cuando se empiezan a cabrajar los recursos y empiezan a cambiarse, digo, oh, pero ya podemos dirigir una cantidad de fondos que estábamos mal utilizando aquí y ponerlo en otras cosas. Y entonces ahí viene el lenguaje del administrador público. Cómo mejorar la calidad, cómo disminuir los costos y cómo ser más eficiente en ese proceso. Eso por un lado. Entonces, eso en paralelo con la formación viene por ahí. Y entonces la sociedad es la amalgama que trata de mantener estos dos lados unidos. Pero no podemos trabajar en silo. Había otra preguntita que la quiero responder porque es muy importante ahí. Decía, ¿qué utilizan médicos o enfermeras para el triaje? Yo le puedo decir lo que nosotros utilizamos. Nosotros utilizamos enfermeras y siempre hemos utilizado enfermeras. Nosotros no utilizamos el médico en el triaje. En República Dominicana también es así. Creo que en Uruguay también es así. Guille le dirá cómo es allá. Y en España es así también. La mayoría de las enfermeras, como hablé al principio de la conferencia, tienen que tener formación especializada. Hubo un comentario muy bueno que dijeron, no es solo los equipos. Sí, los equipos, por eso me pongo nervioso cada vez que hablo de equipos. La gente cree que los equipos son los equipos. No, es el que usa el equipo. Usted puede tener el mejor equipo del mundo y si no lo sabe usar o lo usa mal, no está haciendo nada. Entonces, de la misma manera, es el equipo de nosotros, es enfermería y es los médicos de urgencia. Y también están los residentes, está la familia, es un equipo. ¿Qué pasa? Esas enfermeras están súper entrenadas, saben, como decía Guille, cómo aplicar el triangulito de evaluación pediátrica, cómo hacer el PALS, cómo hacer todas esas cosas. Y cuando una de esas dice, aquí huele raro, todo el mundo empieza a oler. ¿Me entiendes? Porque hay que respetarla. Y acuérdense que las competencias vienen de autoevaluación. Esas enfermeras con nosotros siempre estamos evaluando si los tirajes fueron adecuados, si no fueron adecuados, cómo mejoramos y cómo hacemos las cosas. Ese por ese lado. Javier, justo la pregunta que están haciendo con respecto al personal de enfermería es por lo siguiente, que dentro de los sistemas de salud acá en Perú, tenemos el Ministerio de Salud, que es público, y la Seguridad Social de Salud, que es Salud, ¿no? Entonces, que son los sistemas más grandes. En el Ministerio de Salud, es decir, el triaje sí lo realiza la enfermera. En cambio, en e-salud, en la Seguridad Social, la norma dice el médico es el que realiza el triaje, ¿no? Y así está establecido. Por eso es que nos preguntan y específicamente a ti, ¿no? De por qué el médico y por qué la enfermera y por qué no el médico, ¿no? Exacto. Si usted tiene un médico que está dando tratamiento y está despachando al muchacho una vez que llegó,
entonces me imagino que será un volumen muy bajo, porque para poder dar tratamiento, hacer el triaje y despacharlo no hay problema. Ahora, tomar una persona que está encargada de hacer todo el mantenimiento, que es más costoso tenerlo en triaje, es algo que tienen que decidir. En cuanto a pólizas, hay que ver cuándo las pólizas fueron hechas, porque ese es el problema. No estoy hablando de Perú, estoy hablando de muchos gobiernos. Escribimos las cosas, las dejamos ahí y nunca se revisan, ¿entiendes? Si fuera por pólizas, estuviéramos dando a la aspirina a las personas con influenza para bajarle la fiebre. Hay sí una serie de cosas que no hay que tener miedo, no de confrontarlas, sino que decir de manera educada, estamos utilizando los médicos para hacer triaje. Esta es la evidencia que existe en el resto del mundo. Estos serían los beneficios de que nosotros cambiáramos este abordaje. Este es el protocolo que podemos utilizar para entrenar a estas personas y estas son las medidas de control de calidad que lo tenemos que implementar para saber que se está haciendo bien. Yo creo que con esa fase usted puede cambiar el mundo. Ahora, no estoy diciendo que tiene que cambiar lo del médico, simplemente le estoy diciendo por qué nosotros no utilizamos un médico enfrente. Tenemos más enfermeras que médicos, no tenemos médicos suficientes y los médicos los tenemos que tenerlos donde están los graves, no en triaje, ¿entiendes? El triaje lo puede hacer muchas personas. Hay otra cosa, Javier, que aparte de lo que involucra al personal, es de que acá en Perú los triajes, ¿no? Las áreas de triaje no cuentan con un software completo como es el software, ¿no? El que manejan ustedes en Estados Unidos, en Argentina, en España, específicamente para el triaje, ¿no? Que es un software. Perdón, nosotros no, déjame aclarar eso. Nosotros no, en triaje no tenemos el software que dice, la computadora. Triaje para nosotros es una señora que está sentada enfrente. Llegó el muchacho y ella dice, hay que verlo inmediatamente, no hay que verlo, puede esperar, y entonces se va y se hace la clasificación. Y entonces ya ahí con el papelito, un papelito laminado, dice, este es 3. Ahora, de que lo tenemos en el software, eso sí lo tenemos hace 7, 8 años, pero siempre ha habido triaje. El triaje es simplemente, primero la evaluación, segundo la clasificación y ya. Y tú puedes utilizar la canadiense, la española modificada, la de cada cual país. Pero no se me limiten porque haya que tener una computadora. El triaje de nosotros es cuando una enfermera nos dice, ese está malo, llévelo a la sala de resucitación, eso es triaje. Ahora, que si es un 1 o un 2 porque le duele un pelito, le duele, eso es disparate. Eso ya es otra cosa. Pero el software nosotros utilizamos después que se hizo la evaluación inicial. No ahí. El software no le da el triaje a la enfermera. Esa experiencia viene por la experiencia de ellas. Interesante. Por ejemplo, nosotros en el Revaliati, bueno, es el personal médico el que realiza el triaje, ¿no? Pero definitivamente tenemos que cambiar, tratar de que las autoridades entiendan lo que estás mencionando, de que se está invirtiendo en un personal, que se puede trabajar muy bien con el personal de enfermería, así como se hace en el Ministerio de Salud, ¿no? Donde el personal de enfermería es... Y si al final el médico es el que lo tiene que hacer, porque no hay otra cosa que lo haga el médico. Yo simplemente estoy respondiendo a lo que se me preguntó, ¿qué hacemos nosotros y por qué? Ahora, cada comarca, cada hospital, cada región lo tiene. Lo que no se puede decir es, en todos es lo mismo, porque yo estoy seguro que en cada provincia hay algo distinto, hay una necesidad distinta, hay un hospital con distintas capacidades. Entonces ahí es donde viene de que uno funciona para todo, no, uno no funciona para todo. Uno tiene que cambiarlas dependiendo y adaptarse como va. ¿Sí? Gracias. No, quería, estaba escuchando atentamente todos los comentarios. Yo coincido absolutamente de que el triage tiene que ser hecho por enfermeros que tengan entrenamiento en triage. Cuando los médicos hacemos triage, en general lo que hacemos es over triage. Tratamos de hacer diagnóstico y tratamos de empezar a hacer cosas que no tienen que ver con el proceso de triage, que es un proceso de categorización. Es inconcebible que hoy un sitio de urgencias no tenga un triage. Por eso, aunque ustedes crean que esto no es así, en la Argentina la gran mayoría de lugares no tiene triage, ni siquiera de adultos. Entonces los pacientes siguen atendiéndose por orden de llegada. Y yo les cuento que cuando hice mi residencia, recuerdo perfectamente estar en un consultorio con un residente superior y que una mamá desenvolvió un bebé chiquitito
lo vimos y estaba todo amarillo y no respiraba, y le preguntamos, ¿qué tiene? Hepatitis, me dijo la señora, y el niño estaba literalmente muerto. Lo llevamos al shock room. Y hacía 3 o 4 horas que estaba esperando en la sala de espera. Esa señora con realmente poca alarma también, ¿no es cierto? Esto pasó cuando yo era residente. Pasaron 20 años, un poco más. El área de triage en el hospital donde yo trabajo, que es un hospital muy grande, tampoco está hace muchos años. Y funciona hecho por residentes, porque no hemos logrado convencer a las autoridades de que estamos utilizando un recurso que no es el adecuado. No solamente porque creemos que lo tienen que hacer los enfermeros porque es una cuestión técnica, sino porque además lo hacemos mal. Y porque además los residentes recirculan permanentemente, entonces no hay una curva ascendente de aprendizaje. Pero no hemos logrado, por eso es muy interesante lo que mostraba Javi, de las barreras y las cosas que hay que sortear, y tomo las palabras del primer presidente de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas, el doctor Bello. Siempre me decía que cuando se hace algo nuevo, lo que más rápido se conforma es el comité de obstáculos. Y nosotros tenemos otro problema en la Argentina, que a diferencia de Estados Unidos, donde la enfermería es una especialidad bien paga, etcétera, acá hay muchos más médicos que enfermeros. Entonces la relación, entonces podemos darnos el lujo, entre comillas, de que el enfermero, en vez de estar atendiendo a un paciente y bajando el overcrowding, la sobredemanda, está haciendo triage de manera inadecuada. Entonces, la opinión personal mía, y es lo que se hace en todo el mundo, y así funciona perfectamente, es que el triage debería estar hecho por enfermeros y uno debería capacitarlos adecuadamente, y sí los médicos tenemos que tener conocimiento de triage. O sea, los médicos de urgencias debemos saber cómo funciona el triage, debemos saber gestionarlo, debemos saber intervenir. Muchas veces el tratamiento empieza en el triage por un niño febril o un niño que tiene dolor, y ahí tiene que haber un médico siempre supervisando, pero técnicamente el triage se puede hacer tranquilamente, deberían hacerlo los enfermeros porque lo hacen mucho mejor. Y un comentario más, con un papel y una lapicera es suficiente. Si uno puede diseñar un software, comprar un software, está bien, porque eso permite obtener mucha información. Particularmente en el Hospital Garrahan se diseñó un software propio, hay software que se pueden comprar también y que proveen muchísima información útil para poder gestionar un área de urgencias, pero si yo no la tengo, no es una barrera para que el triage no sea instaurado en el área de urgencias, sino que es una responsabilidad institucional que haya un sector de categorización y de información a los pacientes de lo que es el triage, porque el paciente no entiende tampoco. Nosotros teníamos muchísimas situaciones de violencia en la sala de espera, cuando hacíamos entrar a un paciente oncológico con un catéter que venía con fiebre y 100 neutrófilos, enseguida, y el febril sanito de 5 años, que hacía 4 horas que estaba esperando, nos revoleaba la puerta abajo del consultorio. Entonces, en las salas de espera, ahora se van poniendo un montón de material informativo que aparece por la televisión y se le explica a los pacientes en qué consiste el triage. Y esto ha reducido muchísimo las situaciones de violencia que se producen en las temporadas de invierno, donde la demanda es de 3, 4, 5 horas de espera para muchos pacientes. Tengo que hacer un comentario porque alguien hizo un comentario que es de aclaración, porque a lo mejor el concepto de triaje es distinto. Cuando yo hablo de triaje, y por favor aclare Guille y ustedes también, yo no estoy derivando a ese paciente para que vaya a ningún otro sitio que no sea mi emergencia. Porque ahí dice, cuando las enfermeras hacen el triaje, se desborda la emergencia, y cuando los médicos hacen el triaje, hay menos pacientes entrando. En otras palabras, nosotros, cuando yo me refiero a triaje, las puertas de la emergencia están abiertas y todo el que entra, entró. Esa enfermera tiene que evaluar el grado de enfermedad y organizar el proceso que nosotros vamos a hacer paciente. Nosotros, cuando yo hablo de triaje, nosotros no estamos diciendo, no, usted no puede venir para aquí, usted se tiene que ir a un primario o otro lado. Ese no es el sistema que utilizamos, porque aquí hay una regla que se llama ENTADA, que tenemos que tener muchos cuidados. Nosotros sí tenemos una urgencia menor. El paciente puede decidir si se quiere ir a la urgencia menor
y nosotros le podemos sugerir si quiere la emergencia menor dentro de la institución. Pero cuando entró a la emergencia, yo no estoy diciendo no venga. O sea, que si hay médico o hay enfermera, el volumen es igual. Es la clasificación de verlo. Eso es lo que quería aclarar por un comentario, porque a lo mejor son conceptos distintos. Adhiero, ¿Perdón? adhiero absolutamente. El paciente que ingresó al hospital y no se puede ir si no es evaluado. Acá tenemos otra pregunta. Sabemos que en el Perú todavía está el proceso, no tenemos un proceso de acreditación y certificación en urgencias pediátricas. Muchos pediatras trabajamos en emergencia. ¿Qué cursos sugieren ustedes que sean básicos para que desarrollen estos pediatras que trabajan en emergencia? Ok. Vamos a ir de lo mínimo a lo máximo, ¿no? Hoy por hoy nadie debe trabajar en la emergencia si no ha completado por lo menos el equivalente del APLS o el PALS. Es el de resucitación cardiopulmonar que se ofrece, la SLEPE lo ha ofrecido, lo hemos ofrecido en cursos, estas cosas, eso por un lado, eso es lo mínimo, ¿ok? Después ya entramos en discusiones un poquito más vanas, porque después es un menú a ver qué es lo que a usted le interesa o qué es lo que usted puede hacer. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué capacidades tiene esa persona para manejar la vía aérea? ¿Qué capacidades tiene esa persona para manejar el equipo, comunicación? ¿Qué capacidad tiene esa persona para identificar cierto proceso de shock, como decía Guille, estas cosas? Entonces ya ahí vienen cursos más especializados y últimamente terminar en la especialidad. Pero es muy difícil, sobre todo ponerme a mí en ese punto. Si usted trabaja en la emergencia, usted ha tenido experiencia en la emergencia, usted ya tiene muchas capacidades, ¿me entiende? Y usted tiene mucha destreza, y eso es lo que se llama, aquí hasta el 1992 no había la especialidad en cuanto a que tenían que certificarse, había entrenado, y todas esas personas hicieron la certificación, pasaron el examen y ya, pero por lo menos nosotros tuvimos un examen, tuvimos una serie de años de trabajo que había que tenerlo, tenían el PALS que había que mantenerlo. Eso es mínimo. Ya después que está uno en el hospital es distinto, ya el hospital puede crear sus propias reglas. Por ejemplo, en mi hospital yo tengo que tener 8 horas de simulación manejando el equipo todos los años, yo tengo que ir 3 veces al año a quirófano a intubar bajo la supervisión de anestesiólogos para estar seguro que estoy lo haciendo bien. Tengo que tener un récord del número de las pseudoanalgesias que hago, del número de líneas centrales que pongo, etcétera, etcétera. O sea, ya me controlan a mí para que yo mantener mi conocimiento. Pero si vamos a hacer algo sencillo, porque a mí me gusta decir, mientras menos complicados lo ponga, más fácil es de realizar. No debería haber ninguna persona que esté trabajando con niños en una emergencia que por lo menos no haya hecho un APLS. Si quiere ponerlo algo sencillo, porque le da un concepto que va a estimular la educación de esa persona y le va a abrir un poquito el campo, pero estamos hablando de ese curso solamente para pacientes críticos, después vienen todas las otras cosas. ¿Qué tú opinas, Guille? No, estoy de acuerdo, Javi, y permítame una sugerencia. Me parece que los médicos que están trabajando en este momento en urgencias, la sociedad latinoamericana ofrece un montón de propuestas. Hemos desarrollado en estos últimos años el curso de transporte del paciente crítico, hemos desarrollado el curso de sedación, el curso de politrauma, con realmente un material excelente de información manejado por especialistas. Entonces, además de tener un curso de RCP como el PALS, el APLS, creo que formando parte o siguiendo a una sociedad, nosotros desde Latinoamérica intentamos adaptarnos un poco a la realidad latinoamericana y creo que se están generando un montón de propuestas, no solamente docentes, sino también de investigación. Entonces, realmente no lo digo, lo digo con toda sinceridad, independientemente de que tengo en este momento
formo parte realmente de la comisión directiva, pero soy socio fundador como Consuelo. Realmente creo que la sugerencia más genuina que yo podría darles en este momento es que se hagan socios del LEPE. Yo veo más de 200 personas participando aquí y Perú tiene 15 asociados. Entonces, necesitamos que sean los 200. Los 200. Entonces, estando ahí adentro, hay un menú de opciones muy grande y realmente actualización permanente. Y entonces, como decía Javi, querés hacer un curso de ultrasonido, tenemos propuestas. Querés hacer trauma, tenemos propuestas. Y si no están dentro de la sociedad, hay información para poder hacerlas en otro lado. Y entonces es una sugerencia, me parece, muy genuina y que, bueno, por lo menos yo lo siento así. No, y es así, ¿eh? Ahora mismo acabamos de terminar un estudio que lo hizo un muchacho dominicano de las necesidades de entrenamiento y claro está, las respuestas van dependiendo de la membresía, pero cuando se termina el estudio, que ojalá se publique, va a ser publicado creo que en Estados Unidos quizás, hay un menú que ya en parte yo diría que un 70% ya lo ha cubierto SLEPE. Ahora vienen otras cositas por aquí y por allá, o sea que simplemente con estar metido en la sociedad, con mantenerse empapado en el sistema, con darse cuenta que esto no es simplemente el día a día, sino que aprender ciertas cosas, uno va echando para adelante. Bueno, nosotros como APEU hemos ya dictado acá en Perú un curso, un APLS, y tenemos el ímpetu de seguirlo dictando, entrar en la parte de lo que es pseudoanalgesia, tal vez dictar algún curso de trauma, y para eso estamos tratando de capacitarnos para poder brindar un mayor conocimiento a nosotros, los pediatras que estamos trabajando en emergencia, hasta que la especialidad como tal vaya creciendo dentro del país. No sé si tienen algún comentario más. Cada vez que hagan un curso, fíjense, aquí es donde vamos, acuérdense siempre esos 3 círculos que yo le puse. Si usted hace un curso, educación, pero entonces usted tiene que decir, ¿por qué estamos haciendo este curso? Entonces, hay una necesidad de pseudoanalgesia en los niños que van a emergencia en Perú. Ok, alguien, para darle valor a ese curso, o sea, valor, no estoy hablando de valor monetario, sino importancia a ese curso. Alguien a nivel de proceso gubernamental, de salud pública, tiene que decir, a los niños en Perú le están haciendo, óyeme, que no sé si es así, vamos a cambiar de país. A los niños en Estados Unidos le están haciendo curas en quemaduras sin darle pseudoanalgesia. Lo están haciendo a carne viva. Eso no es aceptado. Mediación. Las sociedades dicen, pero por Dios, tenemos un curso. Nosotros, la sociedad, abordamos esto y aceptamos esto. Gobierno, por favor, ayúdenos. Entonces ya establecen las razones, porque usted puede hacer todos los cursos del mundo y si va a una emergencia y no hay fentanil, no hay ketamina, no hay nada para utilizar, usted hizo el curso y se le quedó el curso en un bolsillo. Entonces, no puede estar un curso en aislamiento, hay que hacerlo y no hay que inventar el mundo entero. Puede ser tan sencillo como vamos a ver cuál sedación, cuál analgésico potente vamos a utilizar en Perú. Y entonces, que decidimos que íbamos a utilizar morfina. Bueno, pues todo el mundo va entrenado en el uso de la morfina. Punto. Y si hay morfina, y si no hay morfina, todo el mundo va entrenado correctamente en el uso de ibuprofeno. Y si no, ¿me entiendes? Tienen que ser cosas que no pueden ser aisladas, porque si no, crean conocimiento y no se aplican. El APLS lo tenemos todo. ¿Cuántos hospitales tiene agujas intraóseas o talados intraóseos para darle intraóseo al muchacho? Entonces, aprendí todo esto en el curso, pero no lo puedo hacer. Y vuelvo a la realidad. ¡Pac! Me quedo sin echarlo para adelante. Entonces, cada cosa tiene que ser metida en el engranaje de esos 3 círculos. Si no, nos quedamos en uno solo y se queda cojo, no echa para adelante. Pero no se preocupen, que están en buen camino. Lo único que tienen que es seguir echando para adelante, ver las metas largas, ir agarrando poquito a poquito, quitar las barreras y no tratar de inventar el mundo. Tienen a SLEPE, tienen Sudamérica, nos tiene aquí. Todo el mundo va a ayudarse. Adelante. Gracias. Definitivamente uno avanza cuando tenemos el apoyo de todos y sobre todo las ganas de hacer los cambios, ¿no? Eso es importante. Es decir, nosotros necesitamos empezar y avanzar.
Muy bien. Y ahí está Guillermo y Javier para monitorizar este control de calidad. A nombre de APEU quería hacerles, les voy a hacer llegar a sus, uy, no es este, su certificación por el curso brindado. Queríamos agradecer a nombre de APEU el gran apoyo que nos han brindado con sus brillantes ponencias y acompañarnos y entender un poquito más esto de la emergencia pediátrica y ayudarnos a poder crecer en un futuro. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y vamos, Gracias a Perú. ustedes. Gracias a ustedes. ¡Pa'lante! Gracias. Perú.